El jueves, tras largas horas de exposiciones, el juez Concepción Carhuancho dictaminó detención preventiva por 18 meses contra el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, un fallo que ha generado polémica, para algunos excesiva, para otros ya era hora. De lo que no queda duda es que se trata de un fallo que se ajusta a ley. Las razones que sustentaban el fallo del juez se podrían simplificar así. Para el juez Carhuancho estaría acreditada la posibilidad de peligro de fuga y también de actos destinados a la obstrucción de la justicia, que son hechos completamente distintos a los que más adelante servirán como argumentos, sea para demostrar culpabilidad o inocencia. ¿Cuáles son estos? Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez con todas las respuestas. El largo brazo de la justicia ha tocado con una prisión preventiva una vez más a un expresidente peruano. Se impone mandato de prisión preventiva contra los investigados Ollanta Moisés Humala Tazo y Nadine Heredia Alarcón por el plazo de 18 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Ante el asombro del mundo, los hechos hacen caer un mandato de prisión preventiva no solo para un expresidente peruano, sino para su esposa, a menos de un año de dejar el cargo. Es decir, la evolución de la investigación está determinando en este momento la necesidad de una medida mucho más grave para evitar, a partir del criterio de gravedad, la probabilidad de una fuga, a partir de que la situación jurídica se convierte en mucho más grave por la fuerza de esos nuevos elementos acreditados. A la historia de un polémico exmilitar que llegó a ser presidente para que gobernara junto a su esposa, que ahora es perseguido también por fosas en Madre Mía, se sumó el capítulo del dinero mal nacido, mal recibido y mal usado del casi cerrado tomo de lavado de activos. En este caso, este despacho, entendiendo que se han cumplido con todos los presupuestos para dictar prisión preventiva contra los dos investigados, Ollanta Moisés Humala Tazo y Nadine Heredia Alarcón, este despacho va a imponerles 18 meses de prisión preventiva. Humala y Heredia han ido a su cárcel sonriendo a las cámaras, lo que indica que su libro no está cerrado. Vamos a esperar nosotros lo que la sala de segunda instancia defina y resuelva. Es la primera vez que personas e inculpados que han demostrado estar absolutamente sometidos al proceso y totalmente cumpliendo sus disposiciones y las órdenes judiciales y fiscales reciben una respuesta como esta del sistema de justicia. ¿Qué dirá la gran historia peruana de este episodio de su vida republicana con otro presidente preso preventivamente? ¿Que fue legal? ¿Que fue breve? ¿O que fue injusto? Lo que se percibe hoy es que ha habido un exceso con los investigados, con el señor expresidente Humala y con la señora Heredia, y que ustedes han forjado ese exceso con su petitorio. ¿Y por qué exceso, le digo? Porque uno, ellos estaban acá en el Perú, se decidieron quedar en el Perú, y dos, ellos asistían a las citaciones. Entonces, ¿por qué pedir el mandato si ellos cumplían esas dos cosas? Bueno, esa es una percepción equivocada. Si bien es una realidad que tanto el señor Humala como la señora Heredia están en el país y han asistido a las citaciones, lo hacen obligados por la fuerza de la ley. Es decir, tanto el señor Humala como la señora Heredia se encuentran sujetos a medidas coercitivas, a reglas de conducta. Es por esa razón que no se trata de un acto que necesariamente es voluntario, sino es un acto obligado por la fuerza de la legalidad. En otras palabras, no hay otra alternativa
cuando la ley te obliga a asistir a todas las citaciones que el Ministerio Público en determinado momento ordene. El miércoles, el fiscal Germán Juárez Atoche presentó un cúmulo más de indicios contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. Su caso, un río de pruebas que no para de fluir, aceptadas por el juez. De sentenciarse, pasará al expresidente a la pequeña historia peruana, al capítulo de la infamia, pues indicaría que tuvimos un presidente lavador de activos, con la excusa, una vez más, de la política para hacerse indebidamente rico. Se corrobora parte de la tesis del Ministerio Público de que se trató de legitimar dinero espurio con aportantes falsos para darle visos de legalidad. Hemos tenido un presidente que ha llegado a la presidencia de la República y nos ha gobernado, señor juez, con una campaña electoral que ha sido obtenida con dinero ilícito. Sin embargo, el miércoles no era destinado para escribir esas letras, sino para decidir si esos renglones de la historia judicial lo escribirían Humala y esposa, libres o presos. Hoy hemos escuchado una condena, una sentencia condenatoria, no una prisión preventiva. Y el litigio continuará. Pero el mensaje es, ellos no se fugan, nunca han tenido ese propósito. Y por eso se están poniendo a derecho, a pesar de lo gravoso que esto supone, a pesar de que eso supone el abandono de sus 3 menores hijos. Esta noche, en Panorama, las verdaderas razones del capítulo judicial que ahora los tiene en la cárcel, la supuesta injusta decisión, paso a paso, y el futuro de los ahora presos, Humala Heredia. Esta noche, en Panorama. Para la Fiscalía, la cantidad de evidencia que confirma la hipótesis de Juárez se rebalsa por todos lados. La cantidad, en este caso, sí importa. Es absolutamente relevante la cantidad de evidencia, la cantidad de elementos de convicción que se están incorporando, porque determinan un cambio necesario a partir de la proporcionalidad de la medida. Una cuestión que el juez evalúa dentro de su decisión es precisamente la situación de haber pasado por una situación de probabilidad a muy alta probabilidad de la comisión del delito. En sencillo, en 2006 se recibió dinero sucio de la dictadura chavista y en el 2011 del cártel de Lava Yato. Para lo primero hay agendas, testigos, dinero lavado con consultorías falsas, casas compradas, cambio total de vida, etcétera, etcétera. Para lo segundo también hay agendas, baratas y Marcelos. Es decir, los Humala Heredia fueron hechos políticamente y se hicieron de dinero por mafiosos de los más viles. Con esa foto real que usted tiene delante de la pantalla, deberían perder todo el apoyo de los falsos moralistas del Perú, pero increíblemente la tienen. Ellos inventaron lo que llamamos la estrategia bloguera, que pervive hasta hoy y que seguirá en juicio para decir que recibir dinero así no es delito, no hay delito. La investigación que se está haciendo por el financiamiento del partido son básicamente por financiamientos privados. La hipótesis de decir esto no es lavado de activos porque esto fue puesto para una campaña política, ¿es cierto, es plausible o no? ¿O igual es lavado? Es absolutamente insostenible por lo siguiente. Este dinero nunca ingresó a las arcas del Partido Nacionalista. Eso ingresó
a la esfera privada del señor Ollanta Humala y la señora Nadine Heredia y está registrado en las libretas y las agendas. Ese dinero no lo recibió el contador o el dirigente responsable o el tesorero del Partido Nacionalista. Eso lo ha recibido en forma clandestina, encubierta, la señora Nadine Heredia y se le entregaba en un maletín. El dinero de las ganancias ilícitas que ha reconocido Odebrecht en enero de este año, ese dinero se registraba en el Departamento de Sobornos de Operaciones Estructuradas. De ahí sale, y el mismo Odebrecht ha señalado que ese programa OH es Ollanta Humala y es soborno. En consecuencia, esa tesis bastante benigna y generosa en el sentido de que es una infracción administrativa, no tiene ningún sustento. En buena cuenta, el planteamiento de la defensa es que en todo caso se tratarían de infracciones de carácter administrativo bajo supervisión de la ONU. Este despacho no comparte ese criterio. Muy por el contrario, para este despacho sí existe un alto grado de probabilidad de que estemos frente a un delito de lavado de activos de ambos investigados. Por lo tanto, no se deje engañar. Guíese por los que sí saben y tienen experiencia, que no están en los blogs. ¿Cómo se decidió la prisión preventiva que ahora viven los Humala Heredia? ¿Es o no es injusto? Para tratar el tema de la prisión preventiva contra Humala Heredia, debemos analizar los 3 elementos que por ley definen la decisión del juez Concepción Carguancho. 1. Los nuevos elementos indiciarios, nuevos los que son traídos por el fiscal Juárez. 2. La llamada prognosis de la pena, que no es más que la cantidad de años que podría tener una eventual condena. Y 3. La más polémica y debatida en estos días, el llamado peligro procesal. Son estos 3 elementos, juntos al mismo tiempo, los que por ley debían definir la decisión del juez Richard Concepción. Juárez trajo más testigos de la plata venezolana, de cómo se lavó, se lució presentando hasta vouchers, de cómo, por ejemplo, la pareja entregaba dinero a la empresa Apoyo Total y Apoyo Total se los devolvía por transferencias como pago por las falsas consultorías. Así se lavaba. También confirmó varias cifras de agendas. Entonces, señor juez, si vemos que hay datos que están corroborados con extractos bancarios, es lógico, señor juez, que esas anotaciones en esa agenda cobran veracidad. Reafirmando que las legendarias agendas son infranqueables. Es decir, el dato de la agenda se corrobora con datos concretos ya de los movimientos bancarios. O sea, lo que anota en la agenda tiene su correlato en las cuentas bancarias. A agendas, Juárez Atoche sumó las reconfirmaciones que fueron a traer en su trabajo a Brasil con el interrogatorio histórico a Marcelo Odebrecht. Depois programa OH. Ollanta Humala, fue un pedido. En conclusión, a juicio de este despacho y concluyendo, existe un alto grado de probabilidad, a la luz de los nuevos elementos de convicción, de que Nadine Heredia Alarcón y Ollanta Moisés Humala Tasso habrían recibido dinero de Venezuela, habrían recibido de Brasil, y para ello habrían simulado mediante aportantes fantasmas, e incluso habrían colocado parte del dinero también en compra de equipos, habrían colocado dinero en Prodin, e incluso tienen otro movimiento, digamos, tienen otros fondos en el BCP, en fondos mutuos e incluso en cuentas del Banco de Comercio. Juárez dejó fluir el río de elementos indiciarios. Es lo más sólido que hay. Por eso que decían que parecía sentencia. Hay, según el juez, alto grado de probabilidad del delito de lavado de activos.
por la pareja. Se cumple el primer presupuesto de la prisión preventiva. Existen fundados y graves elementos de convicción contra los dos investigados, Nadine Heredia Alarcón y Ollanta Moisés Sumalatazo, respecto al delito de lavado de activos que se le imputa. Ya no a nivel de probabilidad, sino un alto grado de probabilidad. Lo han escuchado, elementos hay de sobra. Juárez ha hecho un buen trabajo, por lo tanto, nuevos elementos indiciarios, check. El delito es tan grave que sobre la prognosis no había mucho que hablar. Este despacho considera que la prognosis de la pena en el caso concreto de los dos investigados superaría los 4 años de pena privativa de libertad. La prognosis de la pena obviamente es lo más sencillo. El posible delito de lavado de activos tiene mucho más de 4 años de pena. Por lo tanto, prognosis de la pena, check. Solo faltaba tocar el polémico tema para decidir la prisión preventiva. La tercera parte, el peligro procesal. Juárez realizó una exposición de más de 5 horas. Su polémico pedido fue calificado de exagerado. Y sí, varias de sus razones llevadas al juez como peligro procesal fueron desechadas. Pero al final quedaron 3 razones de peligro procesal para Ollanta Humala. La primera, una citación fiscal a la que no asistió. La segunda, el traspaso de su apartamento en Armendáriz como anticipo de herencia en septiembre del año pasado. Y la última, los contundentes audios de Madre Mía. Aló, Julio, hay que hacer el depósito para Ucayaco hoy día, por favor. ¿A quién? El de Ucayaco, pe, hay que hacer el giro a nombre de su hija. Pero ya se la he depositado, pe. Ya se la he depositado. Es por cada audiencia, pues, papá. 3 nuevos elementos de convicción. El acta en concurrencia, que elude la acción de la justicia. La ficha registral del inmueble de Armendáriz, por el cual se desprende de sus bienes para no hacer frente a la reparación civil. Y los audios del caso Madre Mía, que dan cuenta de su conducta de obstaculizar la actividad probatoria. Mire bien estos 3 elementos. Estos son, aquí están. Los 3 son hechos de la realidad, ciertos, concretos, pero con diferente peso. La supuesta ausencia en la citación es lo más débil. El señor Humala llegó minutos tarde a una diligencia por un tema de error, pero esa diligencia se reprogramó y él concurrió. ¿Puede servir esa herramienta para fundamentar una prisión preventiva? No es que no fue y nunca más apareció, llegó un poco tarde. El juez solo debe utilizar esta parte del código, los artículos 268, 269 y 270. Por cierto, están plasmados en el artículo 269 y 270 del Código Procesal Penal. Y su conciencia para resolver el peligro procesal. El anticipo de herencia. Porque determina también otro de los presupuestos del peligro de fuga, que está vinculado a lo que determina el numeral 3 del artículo 269, cuando a la letra dice la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo. Si yo me desprendo de mi patrimonio, sin duda estoy actuando dentro de mala fe procesal y absolutamente en el contexto de lo que regula el peligro de fuga. Hay una alta probabilidad de que se haya pagado testigos de acuerdo a los audios que ustedes pusieron al descubierto. Ya, pero eso fue Madre Mía. ¿Qué tiene que ver eso con este proceso? Nuevamente, si nos remitimos a la literalidad de lo que dice el artículo 269 del Código Procesal Penal respecto al peligro de fuga, en su numeral 4 claramente dice lo siguiente: el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Está claramente definido en la ley que la conducta procesal no solamente importa a partir de lo que puede relacionarse en la propia investigación, sino también en cualquier otra anterior. Si existen para la conciencia del juez ponderables con la ley en los artículos 268, 269 y 270, ¿qué debía hacer? Sobre todo con la compra de testigos.
Aló, ya, oye, escucha, para mañana temprano, 1,5 pides. ¿A quién? A Ilan, pe, 1,5. El elemento de desprenderse de su patrimonio para eludir el pago de la reparación civil y sobre todo, y eso es lo que está pesando, es su conducta de obstaculizar la actividad probatoria y que es probable que lo haga en este proceso, atendiendo que en otro proceso, conforme es un hecho público, logró el archivo o que sea absuelto de dicha causa en base de la presunta compra de testigos. ¿Me entregas, ah? Ya, mi viejo ya tiene conocimiento. En conclusión, sí, hubo severidad, pero también legalidad. Con Heredia anularon casi todos los elementos de peligro de fuga, excepto 4. Son 4 datos muy concretos que este despacho apunta en dicho caso. Primero, la consideración del contrato de FAO como un favor, con los nuevos documentos traídos por Juárez. 2. Un poder revocado de Rosa Heredia. 3. Intentar estafar al perito falseando su puño gráfico. 4. Negar una cuenta de CaixaMac, la plata venezolana, y luego aceptarla. Mírelos bien. Estos son, aquí están. Los 4 son hechos de la realidad, ciertos, concretos, pero con diferente peso. Entonces, ¿qué tiene que ver esta cuestión de los contratos de la FAO, que es un lugar donde no trabaja, con peligro procesal? Es absolutamente relevante. De alguna manera había un favorecimiento a las probabilidades de fuga, en tanto se trataba de un personaje íntimamente vinculado al Partido de los Trabajadores. Y se refiere al jefe de la FAO, a Graciani. Efectivamente. Y no debemos olvidar de que uno de los graves elementos nuevos presentados ha sido la declaración de Jorge Simões Barata y de Marcel Odebrecht, en donde ambos determinan cómo es que se gesta el aporte, ese aporte ilegal, ilícito, a la campaña del señor Ollanta Humala Tasso, es necesariamente en una intervención del Partido de los Trabajadores. La negación de la cuenta y falsear la grafía, hechos ciertos, fueron tomados como obstruccionismo. Y respecto a mi patrocinada, el hecho de tener versiones imprecisas, eso se reconoce como un derecho a no incriminarse. No hay que olvidar que inicialmente negó la propiedad de las agendas para luego aceptarlas. Inicialmente negó CaixaMac y luego las acepta. En el caso de la pericia, trató de falsear el puño gráfico. ¿Esto qué cosa evidencia? Conducta de obstaculización. Las mentiras y las mañas pasaron finalmente factura a Nadine. Sí, severo, pero legal. Por estas razones, este despacho considera de que el peligro procesal inicial se ha incrementado en el caso de esta investigada. Consecuentemente, también va a dar por acreditado el peligro procesal de la investigada Nadine Heredia Alarcón. Concepción Carhuancho, de acuerdo a ley y a su conciencia, dio por presentes los 3 elementos de la prisión preventiva. Por lo tanto, lamentablemente para nuestra democracia, el juez sí cotejó los 3 elementos. Nuevos elementos indiciarios, check. Prognosis de la pena, check. Y peligro procesal, check. Aunque severo, el juez Richard Concepción Carhuancho fue legal. La severidad y el apego a hechos reales son los únicos medios para actuar contra las curvas de abogados defensores. Acá usted decide. ¿Se dio peso excesivo a los hechos de peligro procesal? De ambos, vuélvalos a mirar.
o se fue severo para evitar la impunidad. Plazo de la prisión preventiva. En este caso, este despacho, atendiendo que se han cumplido con todos los presupuestos para dictar prisión preventiva contra los dos investigados, Ollanta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, este despacho va a imponerles 18 meses de prisión preventiva. El presidente y su esposa son los primeros y los únicos de los llamados peces gordos del caso Lavallato peruano en llegar a la cárcel. Nadie en su sano juicio celebraría lo ocurrido, por supuesto, una vez más, un presidente, un expresidente de la República y en este caso una ex primera dama tras las rejas. Eso siempre va a ser un hecho que va a dar vergüenza para el país, va a ser doloroso para el país, pero más allá de si es en este caso solo por detención preventiva, lo que sí creemos y esperamos es que con todo el cúmulo de argumentos y hechos recopilados que se han escuchado además también en esas audiencias, se inicie, por Dios, de una vez el juicio oral, el proceso que determine finalmente si deben permanecer en prisión o no, es decir, si son culpables o inocentes. Lo que no se puede hacer es continuar en esta etapa de investigación preliminar. La orden de detención preventiva ha sido además cuestionada por algunos juristas. Hay puntos que efectivamente podrían ser considerados discutibles, pero de lo que no queda duda es que ese fallo o esa orden se ha dado ajustada a ley. El juez Richard Concepción Carguancho es además el mismo juez que ha dictado orden de detención preventiva contra Alejandro Toledo, prevención contra César Álvarez, el ex presidente regional de Ancash, contra Peter Ferrari, contra Gerald Oropesa y también contra miembros de la banda de Barrio Quim, por lo menos. Lo que sí queda claro, además de por supuesto todo lo que hemos visto en estos días, valiente también es.